Hola, este video es para repasar el método de tabulación. Es importante recordar que este método de tabulación está dentro de la integración por partes, pero es un atajo para aquellas integraciones donde se tenga que integrar por partes más de una vez. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, aquí tenemos tres ejemplos claros. Uno es cuando tenemos una función algebraica, que puede ser así sencilla o con más términos, multiplicándose con una exponencial y que el exponente sea lineal. Aquí tenemos otra vez el caso de una algebraica con una exponencial pero base a, y también que el exponente sea lineal, es decir, si aquí fuera 3x cuadrada, pues ya no se va a poder. Mayormente no se podría, tendríamos que ver a fondo la integral. Y el otro caso es nuevamente una algebraica con una trigonométrica y que el argumento también sea lineal. Es decir, en general, que sea una función algebraica con una exponencial o trigonométrica cuyo argumento sea lineal. Ok, vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, si este ejemplo lo resolviera yo con la fórmula normalmente, pues tendría que integrar por partes dos veces, como ya lo vimos en clases. No lo voy a hacer aquí para que el video no quede tan largo. Entonces, el método de tabulación lo que sugiere es que en la columna izquierda coloques a la función u, o sea, la que se va a derivar, y en db a la función que se va a antiderivar. Entonces, si seguimos el acrónimo LATE, pues u sería x cuadrada y el db es a la x. Entonces, esta función la vas a derivar hasta que sea 0. Primer derivada, segunda y tercera. Y esta la vas a integrar o antiderivar hasta el nivel del 0. O sea, e a la x, e a la x y e a la x. Y luego vas a cruzar los términos, es decir, el primero de u con el segundo de b. Y así sucesivamente. Y luego los signos nos van a quedar. El primer producto se multiplica por más, el segundo por menos y el tercero por más. Entonces, la respuesta va a ser x cuadrada por e a la x. Producto positivo por más me queda positivo. Este por este me queda positivo, pero por este menos me va a quedar negativo, 2x e a la x. Y este por este me queda positivo, por más positivo, entonces positivo 2e a la x más c. Y ya terminamos de integrar. Si tú quieres ser más, digamos, erudito al momento de simplificar esto, pues puedes tomar a e a la x como factor común, de tal manera que te quedaría esto. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos respuestas son válidas. Ahora, vamos a revisar este ejemplo. Aquí ya el reto se hace un poquito más grande, porque la función que vamos a antiderivar es una compuesta. Entonces, en la izquierda u, en la derecha db. Entonces, u x cuadrada, e a la x sobre 3 como db. Derivamos una vez, dos veces, tres veces. Y esta la vamos a antiderivar. Aquí, recuerda, es una compuesta. Entonces, si es una compuesta, f es x sobre 3 y f' es un tercio. Por lo tanto, a la integral le hace falta un tercio y afuera va un 3. Entonces el resultado de la integral es 3 por e a la x sobre 3. Esta sería la primera. 3 por e a la x sobre 3.
Entonces, si esta función la vuelves a antiderivar, el 3 quedaría fuera, e a la x sobre 3 de x, y haces el mismo proceso. F es igual a x sobre 3 y f' es igual a 1/3. Entonces agregas 1/3 y afuera va un 3. Pero como ya había un 3 afuera, entonces aquí nos va a quedar 9 por e a la x sobre 3. Entonces, cuando vuelves a integrar, ese 9 queda fuera de la integral de e a la x sobre 3 de x. Y la misma cosa, f es x sobre 3, f' es 1/3. Entonces agregamos 1/3 en el integrando y afuera va un 3, que va a multiplicar al 9. Por eso nos queda aquí 27 por e a la x sobre 3. Esta sería la lógica. No es necesario que hagas todo el proceso, tú vas multiplicando de manera automática. Pero bueno, pensé que era importante ponerte aquí el proceso para que se comprendiera mejor. ¿Ok? Entonces, el resultado de esta integral nos va a quedar de la siguiente manera. Ya dijimos el primero con el segundo, signos más, menos y más. De tal manera que nos queda 3x cuadrada por e a la x sobre 3 menos 18x por e a la x sobre 3 más 54 por e a la x sobre 3 más c. Lo podemos dejar así o bien tomar a e a la x sobre 3 como factor común. ¿Ok? Cualquiera de las dos respuestas es correcta. Ok. Ahora vamos a hacer este ejemplo con una exponencial base a. El algoritmo o proceso matemático es exactamente el mismo. Obviamente lo que va a ir cambiando es la forma de derivar y o la forma de antiderivar. Entonces aquí tenemos x cuadrada y pi a la x. Derivamos este, 2x, 2 y 0. Antiderivamos este, pi a la x entre logaritmo de pi. Entonces fíjate, es el mismo proceso, lo voy a poner, aunque este tal vez ya es lógico para ti. Este logaritmo de pi es una constante, lo vamos a sacar. Y entonces integramos. Te va a quedar 1 entre logaritmo de pi por pi a la x entre logaritmo de pi. Entonces aquí nos queda pi a la x entre logaritmo de pi por logaritmo de pi al cuadrado. Lo puedo expresar así o como pi a la x entre logaritmo al cuadrado de pi. Pero ojo, que el cuadrado englobe a todo el logaritmo o lo ponemos en medio. Si no, se lee otra cosa diferente. Bien, y entonces ahora vamos a antiderivar este término. Entonces todo esto es una constante, lo vamos a dejar afuera. Y dentro de la integral, pues pi a la x de x. Entonces 1 entre logaritmo de pi al cuadrado por la antiderivada, que es pi a la x entre logaritmo de pi. Entonces nos queda pi a la x entre logaritmo de pi al cubo. Entonces pi a la x entre logaritmo de pi al cubo. Y ya llegamos al nivel del 0. Entonces empezamos a construir los productos. Este con este, con este y con este. Signos más, menos y más.
Entonces la respuesta nos queda x cuadrada por pi a la x entre logaritmo de pi menos 2x pi a la x entre logaritmo de pi y todo al cuadrado más 2 por pi a la x entre logaritmo de pi al cubo más c. Igual, si quieres dejar la respuesta más simplificada, pues puedes sacar a pi a la x entre logaritmo de pi como factor común y te va a quedar aquí x cuadrada menos 2x entre logaritmo de pi más 2 entre logaritmo de pi al cuadrado más c. Repito, cualquiera de las dos respuestas es correcta. Muy bien. Y este último ejemplo, bueno, hace alusión a una algebraica con una trigonométrica. Entonces veamos. En U ponemos a x cuadrada y en db a seno de 3x. Derivamos 2x, 2 y 0. Antiderivamos, entonces, integral de seno de 3x de x. Aquí yo veo que f es 3x y f' es un 3. Entonces agrego un 3 y afuera va un tercio. Por lo tanto, la antiderivada es un tercio negativo coseno de 3x. Entonces aquí pongo menos un tercio coseno de 3x. Lo volvemos a antiderivar, el menos un tercio es una constante, lo sacamos del integrando y otra vez, pues f es 3x, f y f' es un 3. Entonces agrego un 3 y afuera se va un tercio, ¿verdad? Que al multiplicarse con el que está afuera, pues nos va quedando un noveno. La antiderivada de coseno es seno de 3x. Y esto es lo que escribimos acá. Y la misma cosa, el menos un noveno va a ser una constante, lo sacamos, seno de 3x, f es 3x, f' es 3, entonces agrego un 3 al integrando y afuera colocamos el un tercio. Entonces aquí me queda menos un 27avo. Pero como la antiderivada de seno es menos coseno, pues eso va a provocar que el resultado nos quede positivo. O sea, 1 sobre 27 coseno de 3x. Y entonces trazamos las diagonales. Entonces aquí va 1, 2 y 3. Entonces el resultado va quedando. Recordemos los signos más, menos y más. Entonces más por menos me queda negativo un tercio de x cuadrada por coseno de 3x. Más por menos más, 2 novenos de x por seno de 3x y más por más me da más 2 sobre 27 coseno de 3x más c. Ok, a ver, déjenme revisar si queda negativo, queda positivo y queda positivo. Muy bien. Bueno, con esto cerramos este video sobre el método de tabulación. Espero que te haya quedado claro. Si no, pues a verlo de nuevo. Bye.